Durante 14 años estuvo vigente el tratado de paz entre Atenas y los peloponesios, desde el 445 hasta el 431 a.C., año en que inicia la guerra entre dos potencias como lo eran Esparta y Atenas. Luego de que se dieran a la tarea de proveerse de dinero y armamento para entablar la guerra, Esparta logró reunir 500 barcos, contabilizando los suyos con los de sus aliados en Italia y Sicilia. Entre los ciudadanos había mucho entusiasmo por los combates que se avecinaban, pues Tucídides nos dice que había mucha juventud, tanto en el Peloponeso como en el Ática, y debido a su inexperiencia, abrazaban la guerra no contra su voluntad. Además, circulaban muchos vaticinios que tensaban el ambiente. Asimismo, se presentó un fuerte temblor en la isla de Delos. Una sacudida de lo que decían estaba por venir. Los espartanos se comenzaban a ganar el apoyo de los pueblos porque los veían como libertadores de Grecia, mientras que desaprobaban el dominio ateniense. Los aliados de Esparta eran todos los peloponesios dentro del Istmo, excepto Argos y los aqueos. Fuera del Peloponeso tenían a los megareos, beocios, locros, focenses, ambraciotas, leucadios y anactorios. Unos proveían barcos, otros caballería e infantería. Por su parte, los atenienses tenían de su lado a los quiotas, lesbios, plateos, mesenios de Naupacto, acarnanios, corcireos, sacintios, carios, jonios, las regiones del Helesponto, Tracia y las islas que se extienden desde el Peloponeso hasta Creta, así como las islas Cícladas, a excepción de Melos y Tera. Ante la guerra que ya se había declarado, la ciudad de Tebas se había adelantado para intentar someter a Platea, pero fallaron en su intento. Cuando los espartanos y sus aliados tuvieron todo listo para lanzar su ofensiva, 2/3 partes del ejército de cada ciudad avanzó hacia el Istmo para dirigir su ataque hacia Atenas. Y una vez que las tropas estuvieron reunidas, el rey Arquidamo emitió un discurso ante los principales hombres de cada ciudad que lo acompañaban, en el cual reconoció el poderío de los hombres a los que se enfrentarían. Sin embargo, también destacó el valor de las tropas que los peloponesios habían reunido, y puso énfasis en que debían actuar con el mismo valor que sus padres lo hicieron tiempo atrás. Toda Grecia estaba molesta con los atenienses por la arrogancia que habían mostrado después de consolidar su imperio. Por ello, los helenos depositaban su confianza en los espartanos y sus aliados. Después, el rey Arquidamo envió a Melespio como mensajero hacia Atenas para ver si sus ciudadanos se mostraban transigentes al saber que la marcha se realizaba hacia sus tierras. Pero los atenienses no lo admitieron en su polis, pues Pericles dio la orden de no recibir a nadie una vez que sus enemigos se dirigieran hacia su territorio. De modo que escoltaron al mensajero hasta la frontera para cerciorarse de que no se comunicara con nadie. Y una vez que lo despidieron, Melespio pronunció: «Este día será para los griegos el principio de grandes desgracias». Pericles, entre tanto, dio la orden de que los pobladores se resguardaran tras los muros de la ciudad y que llevaran consigo sus bienes. Pidió que los atenienses no salieran al encuentro de sus rivales, sino que se defendieran desde dentro, pues confiaban en los tributos que sus aliados les proporcionaban para resistir el asedio y equipar su flota, ya que en ella radicaba su fuerza. Enseguida, los atenienses, desde los campos, llevaron a sus mujeres e hijos y sus más preciadas pertenencias dentro de la zona amurallada, e incluso cargaron consigo los enseres, asimismo con los tablones de sus casas, mientras que a sus rebaños y animales de carga los enviaron a Eubea y a las islas cercanas. Tucídides señala que los pobladores hicieron el traslado de mala gana, ya que tenían por costumbre vivir en los campos, y sobre todo porque durante las guerras médicas también dejaron sus hogares para trasladarse a la isla de Salamina. De modo que los ciudadanos atenienses se instalaron donde pudieron y como pudieron, en jardines, en templos y santuarios, en las torres de las murallas e incluso en lugares que no debían instalarse como el Pelárgico, situado al pie de la Acrópolis,
sitio sobre el cual giraba un oráculo que decía que no debía ser habitado, o de lo contrario, les vendría una maldición. Entretanto, el ejército del Peloponeso había llegado a Énoe, entre los límites del Ática y de Ocia, un punto fortificado que, aunque fue atacado con máquinas de asalto, no pudieron acceder por ahí. Y ello fue un tiempo a favor de Atenas, ya que sus ciudadanos tuvieron el tiempo necesario para adentrarse en la ciudad sin sufrir un solo daño, motivo por el que el rey de Esparta, Arquidamo, fue sumamente criticado y tachado de favorecer a los atenienses, ya que el enemigo pudo resguardarse sin haber sufrido una sola baja. Entre los meses de mayo y junio del mismo año 431 a.C., los peloponesios se dirigieron hacia Eleusis y la llanura de Tria, donde pusieron en fuga a la caballería ateniense. Siguieron avanzando hasta llegar a Acarnas, donde esperaban que los atenienses posicionaran sus tropas frente a los de ellos, pero no lo hicieron. Y si el rey Arquidamo ya había sido duramente criticado por sus acciones parsimoniosas, ahora el estratego Pericles comenzaba a ser presionado por la juventud ateniense, que reclamaba salir a combatir a los invasores, ya que no toleraban ver cómo sus campos eran devastados. No obstante, los peloponesios, a pesar de seguir adentrándose en el Ática, no hicieron nada más, y después de lo ocurrido, decidieron regresar a sus respectivas ciudades. Los atenienses habían enviado en torno al Peloponeso a los comandantes Cársino y Proteas con 100 naves que habían ido preparando con 1000 hoplitas y 400 arqueros a bordo. Y, sumándoseles 50 barcos de crucera, se encargaron de castigar las costas del Peloponeso y regiones como Metone, Fía de Élide, entre otras. También decidieron desalojar de la isla de Gina, odiada rival suya, a todos sus pobladores para que la habitaran colonos atenienses. Mientras que su ejército terrestre, al mando de Pericles, se decidió atacar la Megáride. Llegado el invierno, los atenienses realizaron los funerales de los primeros caídos en la guerra, exponiendo los huesos de los difuntos, a la vez que sus familiares les llevaban una ofrenda. Después los sepultaron en un lugar distinguido de la ciudad, donde por siempre enterraban a los caídos en guerra. Y una vez que los cubrieron con tierra, Pericles se encargó de pronunciar un discurso fúnebre en el cual recordó el heroísmo de sus antepasados, quienes les entregaron grandes victorias, y destacó que no imitaban las formas de gobierno de algún otro pueblo, pues en Atenas existía la democracia, donde no gobernaba un solo hombre, sino la mayoría. Aseguró que Atenas era un ejemplo para Grecia entera, vanagloriándose de que gracias a todo lo que habían alcanzado, las generaciones de su época y las futuras los admirarían sin tener la necesidad de que un poeta como Homero los llegara a elogiar en sus versos. Porque, al igual que los caídos, los que seguían con vida lucharían por Atenas. Además, Pericles externó su comprensión por el dolor de los padres que habían perdido a sus hijos en batalla, y a la vez su intención fue reanimar a su pueblo para que defendiera su tierra ante los combates que estaban por librarse. Al llegar el año 430 a.C., al inicio del verano, Esparta y sus aliados volvieron a invadir el territorio ateniense, y los acontecimientos se efectuaron muy similares a la primera vez. Los peloponesios quemaban los campos de cultivo de las tierras que encontraban a su paso, mientras que los atenienses se mantenían a la defensiva, resguardados tras las murallas de su ciudad. No obstante, en el Ática comenzó a desplazarse una epidemia que diezmó a la polis. Una misteriosa enfermedad que Tucídides consideró pudo haber provenido de Etiopía y haber entrado por el puerto del Pirio mediante los barcos que arribaban a ese punto. Lo cierto fue que la extraña enfermedad apareció de repente. El mal se extendió muy rápido hasta llegar a la Acrópolis. Los atenienses sospecharon que los peloponesios habían envenenado los pozos. Los síntomas comenzaban con una sensación de calor en la cabeza, enrojecimiento e inflamación en los ojos. La respiración se presentaba irregular y fétida. Luego venían estornudos y ronquera, para darle paso a una terrible tos. Enseguida se presentaba vómito y diarrea. Los que padecían la enfermedad
no soportaban el contacto con sus ropas, pues eran presas de un calor intenso, por lo que tenían que permanecer desnudos. Pero, al no soportar el calor, se arrojaban al agua fría de los pozos. Asimismo, bebían mucha agua, aunque nada calmaba su sed, y se arrastraban por las calles en busca del vital líquido. Al morir, las personas eran sepultadas por sus familiares donde correspondía, pero al incrementar los decesos, quedaban donde los encontraba la muerte. No obstante, las aves de rapiña ni siquiera se acercaban a los cadáveres. Solo los perros que de común vivían con las personas sufrían la misma suerte. Por temor a contraer la enfermedad, las familias dejaron de visitarse y los enfermos quedaban abandonados en sus hogares, y quienes se compadecían de ellos eran contagiados de inmediato. Sin embargo, quienes llegaban a prestar ayuda eran las personas que ya habían estado contagiadas, porque la enfermedad no se volvía a presentar 2 veces en el mismo individuo. En esos momentos, también se desataron los robos, pues la gente adinerada que fallecía dejaba sus riquezas, mismas que eran tomadas por los sobrevivientes que aprovechaban para tomar las fortunas. La epidemia también llegó a diezmar al ejército ateniense que se encontraba aún sitiando Potidea, en tanto que los peloponesios, después de haber permanecido 40 días castigando los alrededores del Ática, decidieron regresar a sus tierras por el temor a contraer la enfermedad. El castigo para los atenienses había sido mayúsculo, y acusaban a Pericles de haber incrementado el desastre, puesto que le pidió a sus pobladores que permanecieran encerrados dentro de la ciudad sin haber salido al encuentro de sus enemigos, cuando él había sido quien los había incitado a realizar la guerra. Previendo la molestia, Pericles convocó una asamblea en la cual se distinguió como un patriota, que sencillamente tomaba las mejores decisiones para los suyos, y que no era su propósito encaminarlos hacia la derrota, sino, al contrario, pretendía buscar el bien común para salir victoriosos en la batalla. Criticó a la ciudadanía porque en épocas de prosperidad se dejaron persuadir por él, y en los momentos de desgracia lo culpaban de todos los males, resaltando que sus corazones se habían enfurecido porque era natural que en épocas de desventuras dominara la cólera y no el entendimiento, por lo cual debían ver por el bien común y no por los intereses propios. Les recordó que ellos eran los señores de la tierra y del mar, y que sus pérdidas no se comparaban con lo que dominaba su imperio. Y era por su imperio por lo que juntos debían luchar, porque ya no podían renunciar a él, pues gracias a poseerlo se habían ganado el odio de otras naciones, por el trato que impusieron sobre ellas, y si lo cedían, ellos mismos perderían lo más valioso, que era su libertad. Por último, los invitó a no mostrar agobio ante los espartanos por los males que habían padecido, y de esa manera Pericles logró apaciguar los ánimos de los atenienses. No obstante, lo obligaron a pagar una multa, y nuevamente lo reeligieron como estratego. Pericles había gobernado con rectitud su ciudad durante un periodo que se distinguió como el máximo esplendor de Atenas, tanto en las artes como en la economía. Pero, al igual que a muchos de sus compatriotas, la extraña epidemia le arrebató la vida en el otoño del 429 a.C., resistiendo a la guerra por 2 años y medio. Las desgracias que se presentaron por aquel entonces en Atenas fue como si se trataran de una tragedia escrita por Esquilo, Sófocles o Eurípides. Y sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido, la guerra entre Esparta y Atenas simplemente estaba comenzando.